Muy buenas tardes. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Andrés. Vengo de la obra de Reto que está en Perú. Reto a la Esperanza en Perú, pues ya tiene alrededor de 14 años. Y la verdad que yo ingresé pues hace 7 años aproximadamente, ¿no? El Señor pues me trajo, ¿no?, a esta obra donde pude conocer a Cristo. Y allá pues también hay chicos, ¿no?, donde Dios está transformando sus vidas, donde Dios sigue obrando, ¿no?, en los corazones y a la vez, ¿no?, pues un saludo, ¿no?, de los peruanos, ¿no?, hacia ustedes. La verdad que este tiempo que estoy viviendo aquí en México y la oportunidad que el Señor me está dando de poder conocer, ¿no?, un poco más amplio su obra, la verdad que es algo especial para mí en lo personal, ¿no?, de poder ver cómo Dios obra en los corazones de los chicos también, de cómo veo a personas, ¿no?, que han sido restauradas, ¿no?, y que Dios está trabajando en su corazón también, ¿sí? Porque es un proceso, ¿no?, que uno tiene, ¿no? Desde que uno llega a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, es ahí donde empieza una nueva vida, ¿no? Entonces ahí empieza un caminar y empieza un proceso, ¿no?, donde el Señor nos va cambiando y nos va transformando. Entonces, y es lo que yo puedo ver, ¿no? Puedo ver milagros de parte de Dios en los chicos, puedo ver milagros de parte de Dios en mi vida también, y el hecho de estar aquí en México, poder conocer la obra, la verdad que es algo que el Señor, es un presente, ¿no?, que tengo de parte de Dios y estoy muy contento y lo disfruto, ¿no?, y me alegro mucho por ello, porque también voy a tener el privilegio de poder participar de una jornada médica, algo que siempre escuché, algo que siempre me dijeron, y voy a también tener el privilegio de poder, pues, ¿no?, Dios mediante, poder participar de una convención, ¿no?, que es un mover bien especial donde el Señor habla nuestra vida directamente, ¿no?, y a la vez trae pues convicción también acerca de lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Entonces, contento, ¿no?, de poder conocer México y la verdad pues todo esto ha sido posible por la gracia y por la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, pues si Dios nos hubiera fijado en nuestra vida, como decía hace un momento Josué, que pasó a dar su testimonio, si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos, ¿sí? Si no fuera por su gracia, no estaríamos aquí nosotros sentados escuchando su palabra. Pero qué bueno ha sido Dios con nuestras vidas, ¿no? Qué bueno ha sido Dios con nuestras vidas y Él ha puesto la mirada en nosotros y se ha fijado en cada uno de nosotros, para nosotros poder escuchar de que hay esperanza, de que hay salvación, de que hay vida eterna en su Hijo, en Cristo Jesús. Y eso es algo que no tiene punto de comparación, eso es algo que, que no está al alcance de nosotros, sino que Dios ha hecho posible por su misericordia, ¿no?, por su gracia. Y un poco, ¿no?, pues de lo que yo les quiero dejar, ¿no?, de lo que yo les quiero compartir, algo de lo que Dios ha estado hablando en mi corazón, pues no sé si me acompañan a Romanos 12. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿no?, que el apóstol Pablo está hablando, ¿no?, a la iglesia que está ahí en Roma. Y el apóstol Pablo, desde el principio, él ha comenzado a presentarles el Evangelio. Les ha comenzado a hablar, pues, en los primeros capítulos acerca de la justicia, ¿no?, que es por medio de la fe, ¿sí? Y también te habla acerca de que cuando nosotros, aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, ¿sí? Entonces, desde ese punto hasta el capítulo 11 y al empezar en el capítulo número 12, empieza con algo que a mí realmente me llama mucho la atención, porque empieza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios, dice, ¿no? Entonces, y eso es algo especial, ¿no? Porque te está diciendo de que Dios ha tenido misericordia, ¿sí? Que dice la Escritura, también en Efesios, de que Dios es rico en misericordia también, ¿sí? Entonces, ¿qué es la misericordia? ¿Sí? La misericordia es perdonar al ofensor, es pasar por alto el agravio. O sea, Dios nos ha perdonado, ¿sí? ¿Y de qué manera Dios nos ha perdonado? Al Él enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Él ha pasado por alto el agravio, Él ha pasado por alto nuestras ofensas, Él nos ha perdonado y no lo ha tomado en cuenta, ¿sí? Cómo nosotros hemos vivido nuestra vida sin Cristo, si hemos llegado delante de Él. Entonces, ahora, gracia es favor no merecido, o sea, algo que no merecemos. Entonces, o sea, gracia es algo que el Señor nos da sin que nosotros lo merezcamos. ¿Me explico? Pero misericordia, ¿sí?, es no recibir algo que yo merezco. Perdonar. Y eso es lo que el Señor ha tenido con nosotros. El Señor ha tenido misericordia. El Señor no nos ha pagado conforme nosotros realmente merecemos. Y es por eso que el día de hoy nosotros podemos estar aquí reunidos y podemos estar escuchando su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha pagado conforme nosotros merecemos. Qué tremendo. ¿Sí? Porque hay un salmo que dice, yo lo voy a leer en el Salmo 62:12, dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra, dice. O sea, ¿qué está diciendo? Que ¿de quién es la misericordia? Del Señor. De que Él es misericordioso, de que Él es piadoso, de que Él es bondadoso para con nosotros y que no nos ha pagado conforme nosotros realmente lo merecemos. Qué tremenda noticia. Qué tremenda noticia de que el Señor, hay una parte que dice, en un salmo dice que el Señor no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, que el Señor no nos pagó conforme a nuestros pecados. ¿Sí? Y eso realmente a uno le debe hacer sentir privilegiado, de que si el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder recibir lo que estamos recibiendo, es porque el Señor ha mostrado y ha extendido su misericordia para con nuestras vidas, ¿sí? Entonces, a mí me llama la atención porque cuando Él le dice a Moisés, cuando habla con Moisés, le dice: Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca, dice el Señor.
O sea, vemos de que, o sea, el Señor, si el Señor ha tenido misericordia de nuestra vida, no es tanto porque haya algo bueno en nosotros, ¿sí? O no es que nosotros tengamos algo especial para que el Señor tenga misericordia de nosotros. O no es porque tú quieres elegir de que el Señor tenga misericordia. No, sino que es de Dios quien tiene misericordia. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano. Él hace lo que quiere. La Escritura nos enseña, dice que yo soy el que soy y yo hago lo que quiero, dice. Yo hago lo que a mí se me pega la gana. Porque Él es soberano. Y Él hace lo que se le antoja. Y fíjense que en su misericordia a Él se le antojó morir por nosotros en la cruz, siendo el Dios creador del universo. Él fue el que hizo todo lo que tus ojos pueden ver, siendo el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él no necesita de nada. Dice la Escritura que Él es el Dios grande, admirable, consejero, fuerte, príncipe de paz, y que llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Él, con su gran amor con que nos amó, en resumen, por su misericordia, murió por nosotros, siendo pecadores. Eso es lo que somos. Somos pecadores. Y eso no nos gusta escuchar. Pero fíjense que el Señor nos mostró su amor de esa manera. Él no necesitaba nada de esto. Él no necesitaba morir en la cruz por nosotros. Pero Él quiso, por su puro antojo, Él quiso morir por nosotros en la cruz. Y eso, cuando uno lo ve así, también uno se siente especial. ¿Saben por qué? Porque no había nadie que pudiera pagar el precio que pagó Cristo en la cruz. Porque no hay ninguna muerte que pagara por nuestra muerte, solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Nadie podía pagar, nadie. Porque dice en Pedro, cuando está hablando en la carta de Pedro, dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o como plata, sino que nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. O sea, nosotros no hemos sido rescatados con cosas materiales, con cosas físicas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Porque si el Señor quisiera salvarnos a través de oro, hubiera hecho a lo mejor galaxias de oro, cantidad de plata, pero no era suficiente, porque eso no iba a complacer y no iba a satisfacer la justicia de Dios. Señor Jesucristo era quien tenía que venir y debía de morir por nosotros. Siendo el Rey de Reyes, dice la Escritura que Él no le importó, o sea, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice. Él se despojó a sí mismo siendo Rey por amor hacia nosotros. O sea, Él no dijo, yo soy Dios, de aquí no me muevo y nadie me mueve. ¿Yo por qué tengo que morir por ellos? No, sino que Él se despojó por amor hacia nosotros. En su misericordia nos perdona, nos perdonó. ¿Sí? Entonces, eso es algo también bien especial, ¿no es cierto? ¿Y por qué un poco yo digo esto, no? Porque tú puedes ver la magnitud de lo que Cristo hizo por ti. Realmente tú puedes ver lo que Dios ha hecho por ti. De lo que el Padre hizo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Realmente nosotros alcanzamos a ver, ¿no?, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Porque saben, nadie podía pagar ese precio. Pero Jesucristo pagó por nuestro crimen, Jesucristo pagó por nuestro pecado. Dice la Escritura que Él se hizo pecado, no que fue pecador,
No que cometió pecado, sino que Él se hizo pecado por nosotros. Él vino a la cruz, descendió y fue a morir por nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es algo que realmente nuestro corazón tiene que reaccionar ante ello, ¿no? Porque vemos de que el Señor Jesucristo se echa el pecado en Él y lo lleva a la cruz. Esa es una excelente noticia, de que hemos sido perdonados por el sacrificio perfecto que ha hecho el Señor Jesucristo, ¿no? Y que Él conoce el pecado y lo conoce bien. ¿Saben por qué? Porque Él se lo echó encima y tomó nuestro lugar que nos correspondía. Porque lo que nosotros merecíamos era estar ahí, pero Él, ¿qué hizo? Él tomó nuestro lugar por amor hacia nosotros, ¿no? Entonces, pero Él no fue de una manera triste a la cruz. Él no fue de una manera austera a la cruz. Él no fue derrotado a la cruz, arrastrando el pie o con la cara larga. No, sino dice en Hebreos de que Él fue gozoso a la cruz. Gozoso fue a la cruz. Porque cuando está hablando en Hebreos 12, y está hablando acerca de que nuestros ojos tienen que estar puestos mirado en el autor y consumador de la fe, dice. Ahí tiene que estar enfocados nuestros ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Y luego Él continúa diciendo, la palabra de Dios dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Y cuál es el gozo? ¿Los latigazos? ¿Los puñetazos? ¿Que lo flagelen? ¿Que le arranquen la barba? ¿Eso es el gozo? No. El gozo es vernos a nosotros en el reino de Dios. Eso es el gozo. Sí, es por eso que Él descendió a morir por nosotros pecadores. ¿Sí? Entonces, vemos de que cuando está empezando aquí el apóstol Pablo, está comenzando a hablar acerca de que os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, acá vemos algo que es bien especial también, ¿no? Porque aquí dice, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, os ruego por los beneficios que Dios ha hecho en sus vidas. Sí. Os ruego por los beneficios que Dios ha hecho en sus vidas. O sea, un poco me estoy extendiendo para que nosotros un poco podamos ver, ¿sí?, lo que el Señor hizo por nosotros. Aunque no voy a alcanzar de yo poder hablar todo lo que el Señor hizo por nosotros, pero lo menos que en su palabra, ¿no?, nos haga realmente a nosotros ver lo que Él hizo por los perdidos. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo está hablando acerca de que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por los beneficios que Dios ha hecho por ti. Wow, eso es tremendo, ¿sí? Es tremendo, porque le está diciendo el apóstol Pablo aquí que nuestro deber, ¿sí?, es valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es nuestro deber, porque acá está hablando acerca de los deberes cristianos, de que nuestro deber es valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo esto? No, porque muchas veces nosotros no valoramos el sacrificio de Cristo. Muchas veces nosotros tenemos en poco lo que Dios ha hecho por nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor podemos decir, sí,
Dios ha tenido misericordia, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha perdonado. Es que un día yo sí acepté a Cristo, yo lo recibí en mi corazón, pero vivo de cualquier manera, vivo de cualquier forma, ¿sí? O a lo mejor podemos pensar, no es que un día yo lloré, yo acepté a Cristo, pasé adelante y oraron por mí. Pero como vivo, no importa. Entonces nosotros tenemos que valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos de ser agradecidos con nuestra vida, con lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿sí? Y es por eso que aquí dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sí? Acá, ¿quién ha visto la misericordia de Dios o ve la misericordia de Dios en su vida? El puro hecho de que nosotros estemos respirando, que estemos con vida, porque nosotros no tenemos control de ello. Nosotros no tenemos el control de los latidos de nuestro corazón. Nosotros no tenemos control de ello. Nosotros no tenemos control cuando nosotros estamos descansando, estamos durmiendo y seguimos conscientes. El control lo tiene Él. Porque dice la Escritura que todas las cosas por Él subsisten, dice. O sea, Él las sostiene en la palma de su mano. Nuestra vida misma está en la palma de su mano, por su misericordia. ¿Ven? Y qué especial, ¿no? Porque aquí el asunto, y un poco de lo que yo quiero hablar, ¿no? Y estuve leyendo, buscando versículos en que, ¿no? Poder transmitir esto, ¿no? Es de que, ¿cómo debemos vivir nuestra vida cristiana para aquellos que están en Cristo Jesús? ¿De qué manera nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir una vida cristiana a nuestra manera, o como nosotros queremos, o como nosotros pensamos. Si realmente tú valoras lo que Dios ha hecho por ti, si realmente tú estás agradecido de dónde Dios te ha sacado, si ves que Él ha pagado el precio tomando tu lugar que tú debías de pagar, por esas misericordias que Dios ha tenido para tu vida, ¿cómo vivimos nuestra vida cristiana nosotros? ¿De qué manera nosotros realmente estamos andando? ¿De qué manera estamos caminando este caminar que tenemos en Cristo? ¿Sí? Porque es muy importante. ¿Por qué digo? Porque nosotros a veces podemos tener la idea de que estamos caminando bien, de que estamos yendo en esa dirección que nosotros nos estamos dirigiendo, pensamos de que eso es lo que Dios quiere. Pero muchas veces nuestra vida no va regida a la palabra de Dios. Y uno como cristiano, nuestra vida tiene que estar regida a la palabra de Dios. Si realmente estás agradecido por las misericordias que Dios ha tenido en tu vida y tú valoras el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz. Porque no solamente no basta con decir que sí, yo soy cristiano, o yo participo de reuniones, y yo voy a la iglesia, y yo llevo la Biblia en la mano. Eso no es suficiente, porque eso a nosotros no nos define realmente lo que nosotros somos, sino lo que a nosotros nos define somos lo que hacemos, lo que ponemos por obra de parte de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros podemos tener la actitud, y hay un ejemplo que yo quiero tomar acerca de esta parábola del publicano y el fariseo. Vemos de que el fariseo entra ahí y se comienza a dar gracias a Dios. Dios, gracias te doy porque no soy como los otros hombres, adúlteros, rateros, fornicarios. O sea, fíjense la oración que él está haciendo. Te doy gracias porque no soy. O sea, lo que él dice es lo que no es. Y muchas veces nosotros estamos en ese punto. Muchas veces nosotros nos comparamos con los demás pensando de que estamos bien. Y muchas veces vemos por debajo a los demás pensando de que nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere.
pero nuestro corazón no está recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos mostrar algo externo, algo que se ve por fuera, que podemos manipular, pero ¿cómo está nuestro corazón realmente delante de Dios? Y era lo que pasaba aquí, en la parábola, cuando dice de que este hombre entra a orar, ¿sí?, justificándose, teniendo un alto concepto de sí mismo, pero esa oración no pasa el techo. Esa oración es como orar a un lado nada más. Porque luego vemos de que comienza a orar el publicano. Y el publicano, que era menospreciado, estando en la entrada, comenzó a decir: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y a mí me maravilla lo que el Señor Jesús dice cuando dice: os digo que el que se fue justificado a su casa fue este, hablando del publicano. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cómo está realmente nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está? ¿Sí? Si realmente nosotros hemos podido palpar, ¿no?, lo que Dios ha hecho, si realmente nosotros podemos ver por medio de la fe lo que el Señor, que tan bueno ha sido, cómo vivimos nuestras vidas. ¿Sí? Esto es algo que a mí me toca mucho, ¿sí? Porque nosotros tenemos la capacidad de poder autoengañarnos, pensando de que estamos bien cuando realmente no lo estamos. ¿Sí? Entonces, propósito aquí no es ofender a nadie, sino que nosotros realmente nos podamos comparar a la Escritura, de que no veamos a los demás como el punto de comparación que yo tengo para caminar mi vida cristiana. No, sino que tu vida tiene que ir totalmente guiada, instruida por la palabra de Dios. ¿Sí? Así tiene que ser. Y es lo que nos enseña la Escritura, ¿no? Entonces vemos de que el apóstol Pablo dice de que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? En sacrificio vivo. O sea, bueno, en el Antiguo Testamento habla acerca de que los judíos, cuando querían presentar sacrificio, llevaban un animal y pagaban pues por su pecado, ¿no? Lo llevaban al sumo sacerdote o al sacerdote y pagaban por sus pecados. Pero no es lo que está hablando acá, ¿sí? Sino de que el Señor, aquí lo que la palabra nos está diciendo es de que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, nuestra vida. O sea, todo lo que nosotros somos, ¿sí? Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos, todos los días, cada día, ¿sí? Eso que tú quieres dar al Señor, tiene que ser algo real en nuestra vida. Si realmente estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿No? Entonces, vemos de que en cierta ocasión el Señor Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, dice. Ahí está. Niégate a ti mismo. Y eso es fuerte. ¿No es cierto? O sea, que yo me tengo que negar. ¿Por qué me tengo que negar? Pero el Señor dice: mira, si tú quieres venir a mí, te tienes que negar. Porque tú no puedes venir como tú quieres. Tú no te puedes presentar como a ti se te antoje, si no tú vienes como yo lo digo. ¿Sí? Entonces por eso el Señor dice: niégate a ti mismo. Y dice: toma tu cruz, dice. Toma tu cruz. La cruz era un instrumento de tortura donde la persona moría lentamente.
lentamente se le iba la vida a la persona. Y es así como nosotros tenemos que estar crucificando nuestra carne también, porque nuestra carne se va a querer rebelar, nuestra carne se va a querer levantar todos los días, cuando hay una lucha verdadera en Cristo. ¿Sí? Y tienes que estar crucificando tu carne todos los días. Así es, ¿sí? Y recién que puedes seguir al Señor, ¿no? Ya puedes seguir y ahora sí vas a poderle ser algo agradable para Él, ¿sí? Siendo un sacrificio vivo, que te niegas al pecado, que te has considerado muerto al pecado y que no vives una vida carnal. No vives vidas carnales. Porque muchas veces nosotros podemos tener la etiqueta de cristiano, pero vivimos vidas carnales. Vivimos carnalmente, practicando las obras de la carne, pero no andamos en el Espíritu. Entonces, es algo que nosotros tenemos que considerar. Si estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, todo lo que somos, Señor, esto es todo lo que soy. Mi mente, lo que yo quiero, todo lo que soy. ¿No? Y dice, santo, agradable a Dios. Y cuando está hablando acerca aquí de santo, está hablando acerca de apartado del mal, apartado del pecado. Porque nosotros a lo mejor, como yo pensaba en un principio, que cuando hablaba acerca de santos, a lo mejor que tiene prenderte velitas o no sé, o sea, yo lo relacionaba mucho así, ¿no? En prenderle velitas o a lo mejor que alguien te ore para que cumples un milagro o que tengas una aureola o que tengas alitas. Pues no, sino santo, apartado del pecado, apartado del mal, ¿sí? Apartado, separado de lo malo. Uh-huh. Entonces eso a nosotros nos confronta y eso a nosotros muchas veces no nos gusta escuchar, ¿sí? No nos gusta recibir, porque ¿saben? Una vida en Cristo tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Es por eso dice acá, ¿no? De que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. Dios es santo y Dios es estrictamente santo. Dice la palabra de Dios en Pedro, dice que sed santos porque yo soy santo, dice. Y aquel que os llamó, sed santo, dice, como Él es santo, en toda vuestra manera de vivir. O sea que la santidad no es algo que es opcional, que si yo quiero la practico o si quiero no, sino la santidad es una marca de que yo he nacido de nuevo y estoy agradecido de donde Dios me ha sacado, ¿sí? Eso es vivir en santidad. Y es más, dice la Escritura de que sin santidad nadie verá al Señor. Claro, fallamos, cometemos errores, somos imperfectos, ¿no? Pero no practicas el pecado, no buscas pecar, no te deleitas cuando caes, ¿sí? Ahora, el Señor no nos está exigiendo una perfección como la de Él, ¿sí? Sino que el Señor va a ir haciendo una obra en nuestra vida. El Señor nos va a ir transformando, pero nosotros debemos de estar pegado ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿sí? Que estamos viviendo un tiempo donde el Señor nos está transformando, pero debemos de estar unidos, ¿sí? A la vid verdadera, porque si no, nos secamos, porque si no, no servimos para nada y no podemos hacer nada, ¿no? Es lo que nos enseña
en la Escritura. Y dice, agradable a Dios. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice. Agradables a Dios. Fíjense lo que ha hecho la misericordia de Dios en nuestra vida. Que ahora, por medio de la fe en Cristo Jesús, podemos ser agradables a Dios. ¿Saben por qué? Porque antes éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Por naturaleza, nosotros nacemos siendo enemigos de Dios. A nosotros no se nos tiene que enseñar a hacer lo malo. Nosotros venimos con lo malo, ¿sí? A un niño, tú no tienes que enseñarle a mentir. Miente por naturaleza. A un niño tú no tienes que enseñarle a ser egoísta. Es egoísta por naturaleza, ¿sí? A un niño tú le dices, ¿sabes qué? Mira, hay 3 puertas por las que puedes entrar y hay una cuarta por la cual no puedes entrar. ¿El niño dónde cree que van a ir? Va a ir a la cuarta. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Pero fíjese que por la misericordia de Dios, ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora el Señor nos llama amigo. Ahora somos agradables delante de Dios. Y esa obra solamente la pudo hacer Jesucristo cuando vino a morir por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, continúa diciendo en el versículo número 2, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, dice, y perversa, ¿no? Agradable, y perfecta es, ¿sí? Entonces, aquí vemos en el versículo 2 que empieza con una negativa, y dice, no os conforméis. ¿Ve? No os conforméis. O sea, yo tengo que vivir una vida cristiana no como a mí me parece, no que si esto para mí está bien lo hago y si esto para mí está mal no lo hago, no, así no es. Sino que yo tengo que ver qué es lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Y cuando está hablando acerca de que no os conforméis, dice, a este siglo, o sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes como cristianos tienen que vivir su vida cristiana conforme a como está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? No conformándote a las cosas de este siglo. ¿Ven? O sea, manteniendo esa pureza en tu vida. No conformándote ni acomodándote a los moldes que tiene el mundo, a las maneras, a los ideales que tiene el mundo. No te tienes que conformar a ello. Porque recuerden que el Dios de este siglo es Satanás. Y quien manipula eso es Satanás. Y todo lo que proviene de Satanás es antidios. Pero a veces lo que nos ofrece el mundo es muy, como que muy atractivo. Como que es muy a nuestros ojos nos brilla. ¿Sí? Pero dice la Escritura que no te conformes a la manera ni a las formas como vive este mundo. En otro lado dice, ¿por qué no debemos de acomodarnos a este mundo? Porque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de vivir vidas espirituales, debemos de andar en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, nos deja ver de que no debemos de conformarnos, ¿no?, a aquellos principios y a aquellos valores que el mundo te ofrece, donde a lo bueno le llaman malo y a lo que está mal le dicen, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen, es normal. Es normal, eso lo hizo mi padre, lo hizo mi abuelo, lo hizo mi padre, y ahora yo ¿por qué no lo puedo hacer si eso es normal? Es algo que a mí me han inculcado,
Ojo, no. Los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y no nos debemos de conformar a lo que este mundo te pone en bandeja, por así decirlo. No, sino que nuestra vida tiene que ir de la mano de la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí hay un punto bien importante que yo estuve pensando hoy que estuve pues leyendo, ¿no? Ya me está diciendo de que el Señor ha derramado sus misericordias en mi vida, ¿sí? De que yo tengo que valorar lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí? Y de que debo de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, o sea, todo lo que yo soy, ponerlo delante del Señor, todo, apartado del mal, ¿sí? Agradable a Dios, y dice que es vuestro culto racional. Es un punto que estaba pasándome, que es vuestro culto racional. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo aquí es que lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando nosotros presentamos nuestros miembros, ahora sí, para servir a la justicia, ¿sí? Dice la Escritura que no debemos de conformarnos ¿a qué? A este siglo, sino que tiene que ser renovado, ¿qué dice? Nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. O sea, yo tengo que tener por el Espíritu de Dios la mente de Cristo. La mente de Cristo. No lo que yo pienso, no lo que a mí me parece, no es lo que yo creo, no es lo que, o mi punto de vista, no. Sino la mente de Cristo. Y nuestra mente tiene que ser transformada, ¿sí? ¿Para qué? Para poder comprobar, dice, la buena voluntad de Dios, que es agradable, ¿vemos? Y perfecta. Porque si nosotros queremos servir al Señor con nuestra mente carnal, no vamos a entender las cosas de Dios. Vamos a estar cegados. ¿Por qué? Porque a Dios tú no le puedes agradar en la carne. Es lo que nos enseña en Romanos. Nicodemo, cuando vino delante del Señor, el Señor le dijo, mira Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Porque es lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es, dice. Entonces, al Señor no le podemos servir con nuestra manera de pensar. No, esto es lo que Dios quiere y esto es lo que voy a hacer y de esta forma. No, así no es. ¿Sí? ¿Sí? Así no podemos servir al Señor. Sino nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida para poder servir a Dios. ¿Sí? Entonces, con esa mentalidad que el Señor va transformando. ¿A cuántos de nosotros, de los chicos que viven en Reto, les ha costado muchas veces estas cosas? De que su manera de pensar cambie. Pero fíjate cómo Dios nos ha bendecido con eso que es algo que muchas veces no es visto. Dice la palabra que el Señor ha derramado sus bendiciones con toda bendición espiritual. El Señor nos ha bendecido, nos está transformando la mente. Esto es algo que para nosotros era imposible. Es la realidad. ¿Por qué vivíamos como vivíamos o por qué estábamos como estábamos? ¿Por qué? Porque esa era nuestra manera de pensar. Esa era nuestra manera de ver la vida. ¿Por qué estaba como estaba? Porque ese era mi pensamiento. ¿Ve? Ese era mi pensamiento, ¿no? Entonces el Señor tiene que renovar ese entendimiento en mí, ¿sí? Para recién poder yo comprobar, dice, la buena voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Para poder entender las cosas de Dios, para poder ver ahora sí a Dios. Porque muchas veces a nosotros,
cuando vivimos en nuestra mente, en nuestra vanidad de nuestra mente, no entendemos las cosas de Dios y no vemos a Dios. ¿Sí? Porque no vemos a Dios en medio de los problemas, no vemos a Dios en medio de las situaciones, no vemos a Dios en medio de la persona que está a mi lado. No vemos a Dios. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿O qué sentido tiene lo que me está pasando? Es porque no ves a Dios. Porque no has sido renovado por tu entendimiento, no has sido transformado. Porque cuando nuestra mente el Señor la pone, la voltea como debe realmente estar, comenzamos a ver las cosas como son. Y vemos a Dios en medio de las situaciones, en medio de las alegrías, en medio de las tristezas, en medio de las bendiciones, vemos al Señor, ¿sí? Yo antes, cuando pues estaba muy sumergido en las drogas, no apreciaba la naturaleza. Pero ahora veo y digo, Señor, ¿tú has hecho todo esto? Tú ves los cielos y dices, Señor, mira, o sea, tus maravillas. Escuchamos una alabanza que decía, los cielos cuentan tu gloria. ¿Por qué? Porque el Señor te está limpiando el corazón, el Señor está renovando tu mente y es por eso que tú ves a Dios en medio de las cosas y llegas a entender que esa voluntad que tú estás recibiendo es agradable y perfecta. ¿Qué hay cosa negativa que el Señor nos pide que hagamos? Ni una. ¿No es cierto? El Señor lo que quiere para nosotros es lo mejor. El Señor lo que quiere para nosotros es nuestro bien, ¿sí? Pero es necesario que nuestra mente sea transformada, que el Señor nos lave el cerebro, que nos lave de toda nuestra mentira, que nos lave de todo nuestro odio, que nos lave de todo nuestro rencor. Necesitamos que el Señor traiga un lavamiento, una renovación en nuestra mente, ¿sí? Porque si no, la triste realidad es que vamos a seguir siendo los mismos. Y ahora sí, no tiene nada que ver un vaso de cerveza o un cigarro, porque no hay diferencia entre la persona que toma y no toma. La única diferencia, bueno, puede ser el cigarro que llevan en la mano, pero delante de Dios somos pecadores. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que llegar a entender, de que mi problema es el pecado, de lo que me ha dañado y ha traído sus consecuencias es el pecado. Necesitamos que el Señor nos abra los ojos y nos ayude a entender su perfecta voluntad para nuestras vidas. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y vemos de que ya vamos terminando y dice de que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es buena, fíjense. Es buena, no es mala. Dice la Escritura que Dios es santo, apartado de todo mal. O sea, todo lo que provenga de Él es bueno. Sí, es que a veces me pasan problemas, pero bueno, a veces nos conviene que vengan problemas, porque el Señor sabe por qué permite esas cosas en nuestra vida. Es que a veces, desde que acepté a Cristo, la cosa me está yendo peor de como estaba. Es que no entendemos las cosas, pero a veces nos conviene. ¿Saben por qué? Porque nosotros en los problemas vemos la mano de Dios. Sí. Aquellos que han pasado momentos complicados, a lo mejor en una crisis, o a lo mejor en una pérdida de un familiar, o a lo mejor en una enfermedad o en un accidente, normalmente por naturaleza, cuando nosotros no hemos sido renovados, le levantamos el puño a Dios. Es porque no entendemos de que el Señor tiene un propósito en medio de todo ello. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor permite eso, cuando las cosas no están yendo, ¿sí?, en color de rosa, como a veces nos gusta, es porque el Señor sabe que nos conviene que no vaya así. Porque Él tiene un propósito en medio de todo ello. Pero necesitamos ser renovados, necesitamos ser testimonio, necesitamos ser luz, necesitamos ser sal.
ahí en el lugar donde estamos, en las ocupaciones donde el Señor nos ha puesto, ¿sí? Y eso lo tenemos que ser todos los cristianos y cristianas. Ahí donde el Señor me ha puesto, yo tengo que ser luz y tengo que ser sal, ¿sí? Esa es tu parte. ¿Sí? ¿Para qué? Para la gloria de Él, para la honra de Él, por Él, para Él. Así tiene que ser nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros lo que tenemos no es nada. No hay nada de que nosotros podamos jactarnos, ¿sí? Es por eso que me encanta mucho cuando David dice, ¿qué es el hombre? Para que tú tengas memoria de él. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Pero para que nosotros veamos la misericordia que Dios ha tenido para con nuestras vidas, ¿no? Entonces, ya, acompáñeme a Pedro. Pedro 2. Primera de Pedro 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad, dice, del Señor. Entonces, dice, hay cosas que tenemos que desechar de nuestra vida. Hay cosas que tienen que ser limpiadas en nuestra vida. Hay cosas que el Señor tiene que sanar en nuestra vida, ¿sí? No voy a entrar en detalles, ¿sí? Pero si realmente nosotros estamos en Cristo, ¿sí? Debemos desear, dice. Si hemos nacido de nuevo, si hemos experimentado ese perdón, esa misericordia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Debemos de desear su palabra para poder crecer, para poder andar conforme realmente a la voluntad de Dios. Así como el niño cuando ha nacido, ¿sí? El niño cuando ha nacido por naturaleza gravita al seno de su madre. ¿Por qué? Porque es natural, ¿sí? Gravita al seno de su madre. ¿Por qué? Porque quiere alimentarse, quiere beber de la leche. Y esa leche lo nutre, esa leche le va a ayudar, ¿para qué? Para su crecimiento. Pero nosotros como cristianos, una vez que hemos nacido de nuevo, no nos podemos estancar en un punto, ¿sí? No me puedo quedar en un mismo lugar, sino yo tengo que estar deseando la palabra de Dios en mi vida todos los días, en todo momento, ¿sí? Y ponerla por obra, claro, ¿no? Entonces, aquí más adelante, en 1 de Pedro 2:9, más adelante nada más, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, dice, misericordia. Somos el pueblo de Dios, no por raza, no por genealogía, ¿sí? Sino por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y que en otro tiempo no nos interesaba, que en otro tiempo no nos importaba, que en otro tiempo a lo mejor nos daba igual, pero ahora hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios.
Qué especial. Fíjense de qué manera el Señor nos ha mostrado sus misericordias. Nosotros siendo pecadores, nosotros siendo de lo más vil y menospreciado, el Señor nos ha mostrado su misericordia. Dime, tú al ver eso, tú al ver, o sea, lo que el Señor te deja ver en su palabra de lo que Él ha hecho por ti, dime si eso no te lleva a amarlo. Dime si eso realmente no te, o sea, dice la Escritura, dice que no te va a llevar a obedecerlo. O sea, ¿por qué no te voy a obedecer, Señor? Si todo lo que has hecho en mí. ¿Sí? Porque a veces nosotros podemos pensar de que, bueno, obedecer la palabra de Dios no es fácil. Claro, no es fácil cuando tú alimentas tu carne. No es fácil cuando tú más estás mezclando las cosas puras con las cosas del mundo. No te va a ser fácil porque alimentas tu carne. Porque el Señor ha dicho en su palabra que sus mandamientos, o sea, lo que Él quiere que nosotros hagamos, es ligero, no es una carga, ¿sí? Es más, David dice, cuando lee los salmos, dice, Señor, yo veo tu palabra y veo tus mandamientos y digo, wow, Señor, es agradable, me deleito en obedecerlas, ¿sí? Entonces, el Señor no ha puesto cosas gravosas para hacer, pero debemos de presentar todos los días el sacrificio vivo, santo, agradable para Dios, que es lo que sabemos que tenemos que hacer, cambiando nuestra manera de pensar, ¿sí? Para que realmente se pueda ver en nuestra vida algo distinto, ¿no? Entonces, vemos que hemos sido adoptados, hemos sido injertados, ¿sí? Por la misericordia de Dios. Nosotros siendo el olivo silvestre, el Señor nos ha injertado al olivo real por medio de la fe. Qué tremendo de verdad, porque nosotros vivíamos sin esperanza. Somos dentro de los gentiles, estamos dentro de la canasta, no calificamos nosotros. Pero el Señor ha tenido misericordia de nuestra vida. La misma oportunidad. Mira, para Dios no hay alguien mejor o alguien peor delante de Él. O no hay alguien tan bueno que se haya ganado su salvación o haya alguien tan perverso que no esté al alcance de la salvación. No. Tanto el pervertido como el depravado, tanto como el moralista y como el religioso, tienen la misma oportunidad. Y nosotros estamos de ese lado. Que si el día de hoy podemos escuchar su palabra, de que si el día de hoy podemos recibir lo que Dios está hablando a nuestra vida, no es porque sea logro nuestro o mérito nuestro, sino es porque su misericordia es cada día para nuestra vida, porque su misericordia es para siempre. Qué especial. Por eso me encanta mucho cuando el apóstol Pablo empezó diciendo, os ruego, hermanos, le está hablando a los cristianos, ¿sí? A los cristianos de ahí, de Roma, a los judíos que estaban ahí, os ruego por las misericordias, por las grandezas que Dios ha hecho en sus vidas, que presenten, santo, agradable. O sea, no de cualquier manera, no de cualquier forma, ¿sí? Entonces, es especial, ¿no? Es especial y ya acabo, ¿no? Y algo para concluir, el Señor Jesucristo, ¿sí? Lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Eso es algo que a mí la verdad me tocó mucho y me quebrantó cuando yo pude leer la parte de la crucifixión del Señor. Lo que Él hizo, fíjense que Él murió de la manera más humillante, Él murió de la manera más baja, ¿sí? Porque Él pudo haber muerto a lo mejor flagelado, que es a latigazos, o Él pudo haber muerto a lo mejor apedreado también, o pudo haber muerto también a lo mejor decapitado, que son muertes horrendas también, ¿no es cierto? Pero Él quiso morir en la cruz. Yo estuve viendo y estuve buscando, y dice en la Escritura, ¿sí? La Biblia dice, maldito todo el que es colgado
en un madero. O sea, tú fíjate, maldito es todo el que es colgado en un madero. Y dice que fue hecho por nosotros maldición. Por ti, por mí, fue hecho maldición. O sea, Él eligió morir de esa manera, ¿sí? Él pagó el precio y lo pagó completo por nosotros, siendo pecadores, siendo enemigos de Dios. Él murió de una manera terrible, ¿sí? Que era considerado maldito el que muera, el que es colgado en un madero. Fíjate el tremendo amor que tuvo el Señor para con nosotros. Qué tremendo amor. Y cómo no valorar, porque cuando tú vives en contradicción, cuando tú vives una doble vida, cuando tú vives en hipocresía, tú no valoras lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cuando tú llevas una doble vida, cuando en tu vida privada, cuando tú piensas que nadie te ve, no eres honesto, no eres verdadero, estás teniendo en poco lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hay que valorarlo, ¿sí? Lo que el Señor ha derramado, su misericordia, ha derramado su gracia para con nosotros. Y como a veces le decimos y le cantamos y en nuestra oración, ¿no? Señor, no hay palabra como agradecerte lo que has hecho por mí. Bueno, pero hay que demostrarlo, hay que ponerlo por obra, hay que vivir realmente vidas que glorifiquen al Señor cuando nadie me ve y cuando estoy expuesto también a los demás. Porque es fácil aquí ser cristiano, es fácil, aquí todos encajamos, todos calificamos. Y a veces en nuestros trabajos o en el lugar donde nosotros estamos podemos llevar una vida doble, siendo herejes. Y cuando estamos solos, somos demonios. Sí. Y tenemos en poco lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, un poco era esa parte, ¿no?, que yo les quería dejar, que por las misericordias de Dios, valora lo que Cristo ha hecho en la cruz. Valóralo. En el momento que se presente la tentación, en el momento que se presente, Señor, ayúdame, dame la fuerza. ¿Saben por qué? Porque somos débiles. Y qué bueno que nosotros que reconozcamos nuestra debilidad delante de Dios. Porque cuando nosotros reconocemos que somos débiles, el Señor nos da la fuerza. De Él proviene la fuerza. Nosotros no tenemos valor. El Señor nos da el valor a nosotros para enfrentar y afrontar las cosas que vienen por delante. ¿Sí? Pero seamos honestos y realmente vivamos vidas arrepentidas delante de Dios. Que nuestra vida realmente muestre frutos dignos de arrepentimiento. Eso es muy importante. Que haya un cambio. Así como cuando venían los soldados, los publicanos, cuando Juan el Bautista estaba predicando y le decían, ¿y nosotros qué haremos? Los publicanos pues se enriquecían ilícitamente cobrando de más a los judíos. O sea, si ustedes roban, pues no roben más. O sea, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y ese tiene que ser una realidad si realmente estamos agradecidos y valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí?